El equipo de producción nos ha entregado hoy 2 documentos para esta exploración a fondo. Y, a ver, el primero se llamaba abaconepo.docx. Sí, un misterio total, la verdad. Literalmente, abrías el archivo y solo había 2 letras minúsculas, una V y una C. Yo llegué a pensar que alguien del estudio se había quedado dormido sobre el teclado. O que el gato había pisado el ordenador. Yo también, yo estaba seguro de que era un error. Así que, bueno, descartada esa teoría conspirativa, la decisión más sensata ha sido volcar toda nuestra energía analítica en el segundo documento. Y resulta ser una auténtica mina de oro. Es que es brutal. Porque bajo la inofensiva apariencia de, digamos, un cuento infantil titulado El gran reloj de los chakras, se esconde uno de los manuales de supervivencia psicológica más rigurosos que podemos encontrar para el adulto moderno. Rudin, que es una figura clásica de la literatura oriental, ya sabes, el típico arquetipo del sabio travieso. El que siempre tiene un truco escondido. Exacto. Pues este personaje intercepta a un niño de 9 años, llamado Santi, pero no le entrega un pergamino polvoriento ni un manual de instrucciones de estos densos. Le presenta un reloj gigante. Un reloj que no es normal. Para nada. La anomalía de este artefacto es que no mide las horas ni los minutos. Registra el movimiento de lo que Nasruddin llama chakras. Y los describe visualmente como 7 flores de loto o ruedas giratorias que operan en el interior de cada ser humano. Y hay una cita que está inscrita justo en el centro de ese reloj mágico, que a mí me parece que plantea una premisa demoledora. A ver, recuérdamela. Dice así: el milagro siempre empieza aquí, en el centro, en este momento, en este lugar, con esta decisión pequeña. ¡Guau! Es que leer eso te provoca un cortocircuito. No parece un mensaje diseñado para un niño de 9 años, sinceramente. Ya, suena demasiado profundo. Suena a un recordatorio de emergencia. Un aviso para cualquier persona adulta que, ahora mismo, sienta que se ahoga bajo el peso de una hipoteca, o, no sé, de una bandeja de entrada del correo colapsada, o de la incertidumbre laboral. Reduce todo ese pánico al futuro a la unidad más manejable posible: la próxima pequeña decisión. Claro, es que es un mecanismo de anclaje psicológico. Está diseñado médicamente casi para detener la rumiación. Desarrolla un poco eso. Pues cuando la mente se proyecta hacia catástrofes futuras, el sistema nervioso reacciona como si el peligro fuera inminente, como si tuvieses un león delante. El famoso modo de lucha o huida. Eso es. Entonces, devolver la atención a esa decisión pequeña del presente desactiva esa respuesta de alarma. Y para entender cómo se construyen exactamente esas decisiones, el relato no arranca con filosofías abstractas por las nubes. Empieza por los cimientos. Empieza por la base más terrenal posible, abordando los cimientos físicos y emocionales del ser humano. Vale, pues vamos a desgranar esto paso a paso. El reloj está estructurado en 7 anillos. Del primero, el que está en la base, emerge Tula, una tortuga de color rojo que reside en la base de la espalda, que sería el chakra raíz. La tortuga Tula, sí. Y Tula le plantea a Santi un acertijo sobre algo que es completamente invisible. Algo que no es un objeto, pero sin lo cual la realidad entera se vuelve un caos confuso. Y la respuesta al acertijo es la verdad. Exacto, la verdad. Sin embargo, lo verdaderamente potente es la herramienta práctica que la tortuga le entrega al niño para gestionar los momentos de crisis. Lo llama la brújula de 4 pasos. Me encanta esa parte. Es muy metódica. Primero te preguntas, ¿qué pasó realmente? Segundo, ¿qué necesitaba yo? Tercero, ¿qué aprendo de esto? Y cuarto, ¿cuál es el pasito más pequeño a dar a continuación? Parece muy simple, ¿verdad? A ver, si uno lo analiza fríamente, esto es idéntico a una autopsia de proyecto en el mundo corporativo. Cuando un servidor crítico se cae en una empresa y hay que analizarlo sin buscar culpables. O directamente, es una sesión intensiva de terapia cognitivo-conductual. Es que lo es. El mecanismo subyacente de esa brújula es pura neurociencia aplicada a la regulación emocional. Claro. Ante un evento adverso, la amígdala cerebral, que es nuestro centro del miedo, toma el control y secuestra la capacidad de razonar. Literalmente la apaga. La mente empieza a buscar culpables o a imaginar el peor escenario posible. Nos volvemos irracionales. Totalmente. Pero al obligar al cerebro a responder a esas 4 preguntas secuenciales de la tortuga, se fuerza la corteza prefrontal, que es la zona responsable de la lógica y la planificación, a reactivarse. O sea, la obligas a trabajar. Eso es.
Al separar lo que pasó realmente de lo que yo necesitaba emocionalmente, se desmantela ese sesgo cognitivo que mezcla los hechos objetivos con las heridas emocionales personales. Es como estabilizar el sistema antes de intentar arreglarlo, ¿no? Exactamente. Y subimos un poco. Del segundo anillo sale Finn, un pez que mezcla los colores naranja y azul ubicado en el bajo vientre, representando el chakra sacro. Fin el pez. Y Finn encarna el concepto de la armonía de los opuestos. Su acertijo plantea que fenómenos como el día y la noche, o el sonido y el silencio, que a simple vista parecen enemigos acérrimos, en realidad se necesitan mutuamente. Son interdependientes. Claro, Nasiruddin ilustra esto mezclando físicamente pintura naranja y azul para crear un tono completamente nuevo. Y lo fascinante de esto es cómo el cuento utiliza un pez de colores para introducir el concepto del pensamiento dialéctico. Que no es moco de pavo. Para nada. Es una de las habilidades cognitivas más complejas de dominar. En la edad adulta, el cerebro humano detesta la disonancia cognitiva. No nos gusta nada la contradicción. Nos pone nerviosísimos. Si una persona siente que necesita avanzar agresivamente en su carrera, pero al mismo tiempo siente un agotamiento físico extremo, la mente suele entrar en crisis al percibir estas dos realidades como incompatibles. Es como o trabajo a muerte o descanso. Blanco o negro. Claro. Y el pensamiento dialéctico actúa como un puente neurológico que permite sostener ambas verdades simultáneamente. Pues funciona como un antídoto contra el pensamiento polarizado. Eso es. El individuo aprende a aceptar que la adversidad y la comodidad no son estados que se anulan entre sí, sino ingredientes que deben mezclarse como esa pintura naranja y azul. Ya veo. Entender que el dolor del esfuerzo es el precio temporal del progreso y que el descanso no es una rendición o debilidad, sino una recalibración necesaria. Esa síntesis de opuestos es lo que genera la verdadera resiliencia psicológica. De acuerdo, entonces la brújula de 4 pasos estabiliza la crisis mental de entrada. Y el pensamiento dialéctico nos permite aceptar las contradicciones de la vida sin volvernos locos. Así es. Pero la estabilidad por sí sola puede generar inercia. O sea, una vez que la mente tiene una base firme y deja de entrar en pánico, surge la necesidad ineludible de actuar en el mundo. En un entorno hostil. Hay que moverse. Exacto. ¿Qué motor impulsa esa acción una vez que estamos de pie? Y es ahí donde el texto nos hace ascender hacia el estómago y el pecho. Entramos en el territorio del plexo solar y el corazón, que están representados por dos figuras de un peso conceptual tremendo en el cuento. Leo, un león amarillo, y Trini, un colibrí tricolor. Y aquí, madre mía, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Leo, el león, introduce algo llamado el amor valiente. Qué bonito concepto. Sí, el acertijo lo define como una fuerza superior a la fuerza física bruta, que consiste en hacer el bien sin esperar absolutamente nada a cambio. Nada de nada. Nada. Y el ejercicio práctico que este león le exige al niño es radical. Le dice, elige hoy mismo una tarea difícil y ejecútala sin quejarte y sin pedir ningún tipo de reconocimiento. Es un reto tremendo. Es que, un momento, plantearle a un niño de 9 años que haga el trabajo duro en silencio suena a un entrenamiento espartano desmedido. Puede parecer muy duro, sí. Y si lo trasladamos al mundo adulto actual, parece ir en contra de todas las reglas de supervivencia modernas. O sea, pensemos en el entorno laboral de hoy. Si alguien hace una tarea súper difícil en la oficina y no se asegura de que sus superiores lo vean, se vuelve invisible. ¿No es un consejo un poco peligroso? A ver, entiendo la duda. Pero esa resistencia que mencionas es precisamente el síntoma del problema que el león intenta curar. Ah, vale. El ejercicio no busca crear sumisión laboral ni empleados invisibles. Busca entrenar la motivación intrínseca frente a la extrínseca. Vale. Es una aplicación pura del estoicismo, cuando la motivación de una persona depende del aplauso externo, de los me gusta en una pantalla de móvil o de la validación constante de un jefe, su sistema de recompensa de dopamina queda a merced de factores que no puede controlar. Lo dejas en manos de otros. Exacto. Y eso genera picos de ansiedad constantes, porque si hoy no te aplauden, te hundes. Entendido. O sea, al eliminar la queja y la búsqueda de reconocimiento deliberadamente, se aísla el ego de la ecuación. La recompensa pasa a ser la propia satisfacción del trabajo bien hecho. Esa es la clave. Esa autonomía emocional es lo que permite que el motor no se apague cuando el entorno es ingrato, porque, reconozcámoslo, a veces el entorno no te va a aplaudir. Ya, la verdad es que tiene mucha lógica.
Y una vez que ese motor de acción desinteresada está encendido con el león, el viaje llega al centro exacto del reloj, al pecho. El corazón. Ahí irrumpe Trini, un colibrí que combina los colores verde, rosa y dorado. Y el texto subraya de forma muy clara que este es el chakra fundamental, el más importante, y que posee 3 caras inseparables: la verdad, la belleza y la bondad. El acertijo además advierte de forma explícita sobre esto. Dice que si las 3 caras se miran juntas, emiten una luz hermosa. Pero si una sola de ellas, una sola, decide esconderse, la realidad entera se vuelve gris. Es una metáfora preciosa. Y fíjate que esa advertencia tiene unas implicaciones enormes para las relaciones sociales cotidianas. Si conectamos esto con el panorama general, la profundidad filosófica de este pasaje es abrumadora. La verdad, la belleza y la bondad no son adjetivos decorativos escogidos al azar por el autor del cuento para que quede bonito. No son aleatorios. ¿Qué va? Son los 3 trascendentales de la filosofía clásica. Es un concepto que vertebra el pensamiento desde Platón. Representan las propiedades absolutas del ser. ¡Wow! De Nasrudin a Platón en un momento. Total. Y la advertencia del colibrí sobre la interdependencia de estas 3 caras describe a la perfección las patologías de la comunicación humana. Cuando algo falla entre nosotros, suele ser porque falta una de estas 3 cosas. Claro, si pensamos en cómo se manifiesta esa ruptura, se ve rapidísimo. Imaginemos un acto que se presenta como pura bondad, un cumplido o un favor enorme, pero resulta que oculta la verdad. ¿Entonces deja de ser un acto bondadoso? Se convierte instantáneamente en manipulación. El receptor del cumplido, aunque no sepa articularlo o explicarlo racionalmente, siente que hay algo disonante, algo que suena falso. Te chirría, ¿verdad? Y fíjate que la dinámica inversa es igual de destructiva. ¿Cuál sería la inversa? Ofrecer la verdad desnuda, totalmente desprovista de bondad o de empatía. Eso se transforma en crueldad directa. El famoso yo soy muy sincero, ¿no? Exacto. Es utilizar la honestidad como un arma arrojadiza para humillar, amparándose en el pretexto de que, yo solo digo la verdad. Pero al carecer de compasión, ¿carece de belleza y de bondad? Se rompe el triángulo. El colibrí enseña que la verdadera conexión humana exige el equilibrio simultáneo de estos 3 pilares. No puede sacrificar uno por los otros. Vale, entonces, sentir empatía y poseer ese amor valiente en el interior del pecho es un requisito previo indispensable. Sin embargo, esos sentimientos internos inevitablemente deben traducirse. Tienen que empaquetarse y compartirse con el mundo exterior. No podemos quedarnos todo dentro. Claro. Y esa necesidad nos arrastra hacia el complejo terreno de la comunicación y el intelecto, la expresión de lo que llevamos dentro. Y ahí es donde el relato sube hasta el cuello, introduciendo a palo un loro de color azul marino. Un loro que, de manera paradójica e intencionada por parte del autor, habla muy poco. Muy poco. Y Palo sostiene que las palabras no son simples sonidos que se lleva el viento, son piezas de ajedrez que alteran el tablero de la realidad compartida. Su acertijo advierte que una sola palabra tiene el peso suficiente para construir un castillo inexpugnable o, por el contrario, para demoler una amistad de décadas en un segundo. Es una responsabilidad tremenda. Y el ejercicio que impone para evitar esta destrucción es de una dureza asombrosa. Consiste en aplicar el silencio inteligente, esperando obligatoriamente 3 segundos antes de emitir cualquier respuesta. 3 segundos en una conversación es muchísimo. Es una eternidad. Analizar esto desde la perspectiva del ecosistema digital actual resulta revelador. O sea, si cada individuo con un teléfono móvil aplicara la regla de los 3 segundos del loro, Madre mía. la arquitectura comercial entera de las redes sociales se vendría abajo en cuestión de días. Los modelos de negocio de estas plataformas colapsarían, sin duda. Es que están milimétricamente diseñados para explotar la reactividad del sistema límbico. Buscan la reacción visceral. Buscan la indignación rápida, el comentario mordaz automático y la polarización instantánea. Retrasar una respuesta durante 3 segundos completos es literalmente un acto de sabotaje contra el algoritmo. Un hackeo del sistema. Exacto. Porque proporciona el margen de tiempo exacto y necesario para que la corteza prefrontal evalúe la situación bajo el filtro del colibrí que vimos antes. Ah, claro, se conectan. Te da tiempo a pensar, ¿aporta esto? Verdad. Contiene bondad, genera belleza. Y si la respuesta es no, pues no lo publicas. Ese silencio inteligente del loro es una barrera de contención espectacular contra el ruido impulsivo. Pero dominar la lengua es solo la mitad de la batalla en el terreno del intelecto.
Esto plantea una pregunta importante al avanzar hacia el siguiente nivel. Subimos al espacio del entrecejo, que históricamente es conocido en muchas culturas como el tercer ojo. El sexto chakra. Sí, el guardián de esta zona es Sabio, un búho de color índigo que simboliza la visión interna, la imaginación y el escrutinio profundo de la realidad. Y este búho, Sabio, propone un reto que, sobre el papel, en el libro infantil, parece un juego de niños. Consiste en sentarse en silencio y mantener la atención fija y exclusiva en la imagen mental de un círculo azul. Durante 3 minutos completos. ¿Qué se dice pronto? 3 minutos enteros. Hay que detenerse a pensar en la magnitud de lo que se está pidiendo aquí hoy en día. ¿Es una barbaridad? En un entorno laboral donde se trabaja con múltiples monitores, notificaciones del chat saltando cada 20 segundos y el impulso constante de cambiar de pestaña en el navegador web, pedirle a un adulto que sostenga una imagen mental abstracta sin distraerse durante 180 segundos roza el deporte de riesgo. Totalmente. Parece una exigencia casi inalcanzable. Es que el nivel de dificultad que experimentaría un adulto promedio al intentar este simple ejercicio revela el grado de atrofia atencional que padece la sociedad contemporánea. Estamos atrofiados. Sí. Y fíjate que esto no tiene nada que ver con misticismos o esoterismos orientales. Es neuroplasticidad aplicada en su forma más pura. Es gimnasio para el cerebro. Es un campo de entrenamiento intensivo para recuperar la soberanía sobre la atención indivisa. Quien es capaz de sostener su concentración en un miserable círculo azul durante 3 minutos recupera la capacidad de dirigir su energía mental hacia resolver problemas complejos, sin ceder al impulso de mirar el móvil o la distracción fácil. Así que tenemos la regulación de los impulsos verbales gracias a los 3 segundos del loro y la recuperación de la concentración sostenida mediante el entrenamiento del búho azul, o sea, controlar lo que se dice hacia afuera y dominar hacia dónde se dirige la atención por dentro. Sí, una pirinza perfecta. Pero, ¿cuál es el objetivo final de esta disciplina tan férrea? El propósito último de aquietar el ruido del ego y enfocar la mente de forma tan aguda es prepararla para trascender sus propios límites, conectar con un panorama mucho, mucho más amplio. Y eso nos proyecta ya hacia la cúspide del mecanismo, La parte más alta de la cabeza. El séptimo anillo está custodiado por Sahasrara, una mariposa que exhibe colores blanco y violeta. El chakra de la corona. Ella es el símbolo de la conexión total. El acertijo que plantea la mariposa encierra una paradoja superpoética. Habla de la necesidad de vaciarse de uno mismo para poder llenarse de todo lo demás. Es, digamos, la representación de la devoción y de una profunda conexión espiritual o existencial con el mundo. Suena muy elevado, ¿verdad? Sí, pero la manera de alcanzar este estado no requiere aislarse en un monasterio en el Tíbet ni realizar sacrificios colosales. El ejercicio que propone para este nivel máximo es de una simplicidad aplastante. Sí, me encanta. Consiste en encontrar 3 cosas pequeñas por las que sentir gratitud antes de ir a dormir. Nada más. Reconocer la luz del sol de esa mañana, la comodidad de las sábanas o el simple milagro biológico que es respirar. Es que la gratitud, practicada de esta manera sistemática todos los días, no es un mero formalismo de cortesía. No es dar las gracias por educación. Es una herramienta cognitiva real que reconfigura el cerebro para detectar oportunidades y belleza en lugar de amenazas y problemas. Te cambia el filtro de la realidad. Te lo cambia por completo. Ancla la conciencia en el asombro perpetuo por la realidad cotidiana. Y de paso, impide que la mente dé por sentada su propia existencia. Entonces, si miramos todo este mapa del reloj, ¿qué significa todo esto en conjunto? El clímax de la inversión en el cuento llega con la conclusión a la que arriba Santi, el niño de 9 años. El pobre niño que ha tenido que pasar por todas estas pruebas. Exacto. Después de interactuar con todos estos animales de colores y asimilar sus extrañas lecciones, Santi experimenta una revelación crítica. Comprende que no existe la magia espectacular, de varitas y chispas que él esperaba. Qué decepción para él al principio, supongo. Pero luego entiende algo mejor. La iluminación, la serenidad absoluta o el bienestar mental óptimo no son eventos sobrenaturales que golpean desde el cielo de un día para otro. No son un rayo mágico. Son, estricta y rigurosamente, el resultado acumulativo de acciones diarias que parecen insignificantes por separado. La determinación de no emitir una queja ante una tarea ardua de la oficina. La disciplina de morderse la lengua durante 3 malditos segundos antes de lanzar una crítica hiriente por WhatsApp.
o el esfuerzo consciente de agradecer un plato de comida caliente. Es el poder de la acumulación. Nasruddin cierra el aprendizaje explicando la mecánica literal de este inmenso reloj interno. Afirma que cada una de esas pequeñas decisiones es una fuerza que hace girar una ruedecilla específica. Una tuerca del reloj. Eso es. Y cuando un individuo logra que todas esas ruedecillas internas giren de forma sincronizada y armónica, ocurre un fenómeno visual bellísimo en el cuento. El reloj resplandece con los colores del arco iris y, según el texto, el tiempo se detiene. El tiempo se detiene. ¡Qué imagen! Y si se traduce esta metáfora al lenguaje de la psicología contemporánea o moderna, el cuento está describiendo de forma magistral el estado de flujo, el famoso estado de flow. Ah, claro. Ese momento en el que estás tan inmerso en una actividad que te olvidas de comer o de mirar el reloj, literalmente. Exactamente eso. La mecánica del estado de flujo requiere precisamente la alineación absoluta entre los valores más profundos de una persona, sus procesos cognitivos mentales y sus acciones físicas. Todo remando a la vez. Cuando la verdad, la bondad y la atención indivisa convergen en una sola tarea, desaparece la fricción mental que normalmente nos agota en el día a día. El cerebro deja de gastar energía tontamente en procesar dudas, miedos o distracciones. Se vuelve súper eficiente. Y al erradicarse esa fricción interna, la percepción lineal del tiempo colapsa. Por eso parece que el tiempo vuela o se detiene. El individuo experimenta una sensación de inmersión total y un propósito que trasciende el momento presente. Resulta impactante, de verdad, observar la metamorfosis de este texto. Lo que a primera vista se presentaba como un simple relato infantil pobladísimo de loros marinos, tortugas rojas y leones amarillos, se ha revelado tras este análisis como una arquitectura metódica y precisa. Un manual de instrucciones oculto. Un mapa detalladísimo para construir resiliencia emocional, para articular una comunicación efectiva y para recuperar el dominio de la atención perdida. Se inició esta investigación buscando métodos milenarios aplicables a la sobrecarga de información moderna, y la respuesta hallada no requiere descifrar textos crípticos ni irse al Himalaya. No, está mucho más cerca. Exige simple y llanamente afinar la calidad técnica de nuestras pequeñas decisiones cotidianas. Es un manual operativo completo para el individuo, desde luego. Sin embargo, antes de concluir esta disección del texto, hay una derivada conceptual. Una última implicación de esta mecánica que yo creo que merece una reflexión profunda por parte de quienes nos escuchan. A ver, cuenta. El cuento establece que cada ser humano alberga este sistema de ruedecillas en su interior, determinando su propio nivel de claridad, empatía y enfoque personal. Mi propio reloj, sí. Pero si retomamos la advertencia de Palo el Loro estableciendo que cada palabra pronunciada es una pieza de ajedrez que reconfigura irreversiblemente el tablero para quienes escuchan, se abre una perspectiva mucho más vertiginosa. Ya te sigo. La idea de que el reloj en realidad no termina en los límites del propio cuerpo de uno. ¿Es posible que, en el plano sociológico, los seres humanos operemos como las verdaderas ruedecillas de un reloj global de proporciones inabarcables? Un mecanismo gigante. Si visualizamos a la sociedad entera como la inmensa caja de cambios de un motor, ¿qué sucede cuando un individuo, dentro de su familia o de su departamento en el trabajo, toma la decisión consciente de ceder a la indignación impulsiva, al cinismo crónico o a esa crueldad disfrazada de sinceridad que decíamos antes? Que no solo rompe su propio reloj. Esa decisión no solo detiene su maquinaria personal, es el equivalente a arrojar un puñado de arena directamente sobre los engranajes de la caja de cambios colectiva. La fricción térmica se dispara de inmediato en ese entorno, y el motor social completo comienza a sobrecalentarse y eventualmente a atascarse. Esa imagen mecánica cambia por completo el peso de la responsabilidad individual. Entender que una pequeña decisión impulsiva no solo sabotea tu propia paz mental, sino que actúa como un diente roto en el engranaje que moviliza la realidad de todas las personas con las que interactúas a lo largo del día, tiene tela la cosa. Es una responsabilidad ineludible. Queda entonces la invitación abierta a observar con precisión forense qué tipo de engranajes estamos activando o atascando con las decisiones que vamos a tomar en las próximas horas. El análisis de hoy demuestra que, frente a la inmensidad de los retos futuros, la capacidad de intervenir en el mecanismo global siempre empieza en el mismo punto. En este momento, en este lugar, con una decisión pequeña. Un análisis denso y fascinante para seguir procesando mentalmente. Hasta la próxima exploración a fondo.